Primera de Pedro. Esta mañana he titulado el sermón "No sorprendidos, gozaos". Así que 2 palabras para introducirnos. Sorprendidos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú eres sorprendido? ¿Es algo nuevo y tú te sorprendes? ¿Es algo que no esperas y tú te asustas? ¿O es algo que tú sabes que va a acontecer, pero que no sabes el día que va a acontecer? ¿En cuál de las definiciones están conmigo? ¿Evaluamos? Veamos. Evaluemos. ¿Qué es sorprendido? ¿Cuándo tú te sorprendes? ¿Cuando te sucede algo que no te va a acontecer? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿O tú te sorprendes a pesar de que sabes que va a acontecer, pero no sabes cuándo? ¿Sí? ¿Está dividido? No, ninguno me levanta la mano. Sí, no. Las dos alternativas. Ok, las 2 alternativas. Ahora, gozaos. Mire, esa es una palabra que hay veces que yo quisiera esta mañana que la pudiéramos definir de una forma separada a estar alegre o contento. Algunos creen que estar gozosos es estar alegres o contentos. Pero esta mañana quiero decirles de que estar gozosos no significa solo estar alegres y contentos. ¿Sabían ustedes eso? La palabra de Dios usa mucho la palabra gozaos, gozosos, gozosos en el Señor. Y algunos consideran que estar gozosos en el Señor es estar con una gran sonrisa. ¿Sí, verdad? Sí. Estar alegres, contentos cantando, y entonces cuando cantamos un himno algo triste no estamos gozosos. ¿Ah? Pregunto. ¿Sí? ¿No? Pareciera. Oh, mis hermanos, gozosos conlleva algo más que sentir una alegría. Gozosos conlleva a estar en paz, estar tranquilos, a pesar de. Y aquí es donde quiero que entremos con Primera de Pedro. Mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen ustedes? Si no, lo leemos aquí en pantalla. Lo hemos leído esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Declaran, ¿cómo dice? ¿Ah? Amados, ¿no os qué? No os sorprendáis, no os asustéis, que no te sorprenda. ¿Qué qué? ¿Qué no nos debe sorprender? Que vamos a tener pruebas. Y vamos a agregar algo. Pruebas de fuego. O de sufrimiento, algunas versiones, ¿verdad? De fuego. Y agrega, como si algo raro aconteciera. Algo que no está allí en el contexto, algo que no sabía yo, pero está aconteciendo. ¿Qué está aconteciendo? Una prueba a mi vida muy difícil, porque es de fuego. Y entonces Pedro dice, si no, en otras palabras, no te asustes, no te sorprendas que vas a tener una prueba dura, sino que cuando esa prueba dura te dé, en lugar de asustarte, sorprenderte, angustiarte, debes ¿qué?
gozarnos. Bienaventurados. Gozosos. ¿Por qué vamos a estar gozosos? ¿Porque la prueba es difícil? No. Dice el texto que porque estamos padeciendo como Cristo padeció. Y entonces la gloria que vivió Cristo después del padecimiento, esa gloria es para ti y para mí después de la prueba. Y por eso nos vamos a gozar. Les hablo un poquito de Pedro. Ustedes lo conocen muy bien a Pedro. Ustedes conocen bien a Pedro. Yo creo que la persona correcta para escribir una carta acerca de las pruebas y de cómo sentirse en las pruebas es Pedro. Por eso lo escribió. Porque él, en la mente y en la práctica, Pedro vivía lo que había sido enfrentar una prueba, y algunos dicen fracasar y restablecerse. ¿O no? Pero algo más aún. ¿Saben que Pedro está enfrentando, cuando escribe la carta, la persecución por un famoso emperador, Nerón? ¿Ustedes saben quién era Nerón? ¿Ah? Algunos dicen que estaba algo y no estaba. Así que Pedro estaba viviendo un momento crítico, ahora nuevamente, una prueba. Pero Pedro ya había experimentado el fracaso en la prueba. Pero entendió que ahora la prueba no me debe llevar a un fracaso, sino que me debe llevar a un gozo. Un gozo que él no entendió en aquel momento. Pero algo más, y esto es interesante ver la historia, porque tanto Pedro como Pablo terminaron sus días encarcelados en Roma, en diferentes cárceles, pero al mismo tiempo terminaron en Roma encarcelados, y ambos escriben del gozo en la prueba. Y yo te pregunto esta mañana a ti, para que entremos al tema. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú te has gozado en la prueba? ¿Sí o no? No. Mario mueve la cabeza. No. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar gozosos en la prueba? Yo creo que el que nos tiene que aconsejar es don Pedro. Es el apóstol Pedro. Y por eso esta mañana quiero que estudiemos no toda la carta, no todo lo que él escribe, son 2 cartas. Pero sí quiero que estudiemos una porción de la carta de primera de Pedro. Sin dejar de decir que cuando Pedro escribe la carta, él tenía en mente 3 cosas. Número 1, recordar. ¿Qué quería recordar Pedro? Quería recordarle a la iglesia que en ese momento estaba pasando una prueba difícil. Quería recordarles que la salvación es por fe y santificación. Pedro tenía en mente, al escribir sus cartas a la iglesia, exhortar a la iglesia que estaba pasando problemas en aquel momento. Exhortarla para que se humillaran, fueran sumisas y enfrentaran el sufrimiento. Pero número 3, Pedro tenía en mente, al escribir la carta,
para la iglesia. Él quería alentar a la iglesia, alentarla para que se mantuviese firme a pesar de, para que sirvieran a Dios a pesar de una persecución tan drástica y aguda que tenían que enfrentar ellos. Mis hermanos, quizás hoy tú y yo no estamos enfrentando una situación como esa, pero sí te sabré decir que hoy en día, en diferentes partes del mundo, algunos ya comienzan a enfrentar esa crisis similar. Hay diferentes pruebas hostiles en este mundo. Pero mis hermanos, esta mañana quiero confirmarles a través de la carta de Primera de Pedro de que hay esperanza en el sufrimiento. Hay esperanza en la prueba. Tú y yo, si todavía no nos hemos gozado, nos podemos gozar en la prueba. Y como el tiempo no da, pero sí tengo que invitarlos para que ustedes lean detenidamente la carta de Primera de Pedro. La carta de Primera de Pedro tiene grandes mensajes. Sí, de sumisión, sí de sujeción, sí de humillación, pero grandes mensajes de esperanza y de gozo para tu vida, porque eso es lo que Jesús quiere que tú experimentes. No puedo saltar sin dejarte decir que en Primera de Pedro Jesús aparece, o Pedro menciona a Jesús bajo 3 argumentos, y estos argumentos son: Jesús es la piedra del ángulo, es el fundamento, es una piedra firme en la cual tú y yo debemos estar para estar seguros. Pedro menciona a Jesús no solo como el Cordero, sino que hace énfasis en Jesús como el pastor, porque en medio de la prueba tú y yo, para estar gozosos, necesitamos una guía segura, y ese es Jesús para nosotros. Mis hermanos, esta mañana me voy a limitar solo a lo que Pedro les recuerda a la iglesia de aquel entonces. Porque decíamos de que Pedro les recuerda, les exhorta y les alienta. Así que tengo 2 temas más. Por hoy, limitémonos a algo que tú y yo debemos recordar cuando estamos en momentos difíciles. Y Pedro le dice a la iglesia: recuerda esto cuando estés en momento difícil. ¿Qué debe recordar la iglesia? Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y vayamos al capítulo 1 de Primera de Pedro. Versículo 2. ¿Qué debemos recordar cuando estamos en dificultades? Capítulo 1, versículo 2. Elegidos, escogidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces viene gracia y paz multiplicadas para ti y para mí. Cuando tú estés en momentos difíciles, recuerda que Dios te ha elegido a ti. Dios nos ha elegido. Y yo sé que por eso estamos aquí. Dios nos ha elegido. Pero el versículo dice: ¿para qué? ¿Para qué nos ha elegido? ¿Ah? Nos ha elegido para que el Espíritu Santo nos haga
diferentes, nos transforme. Nos ha elegido para que nosotros seamos obedientes. Nos ha elegido para recibir salvación. Porque cuando tú y yo somos rociados por la sangre de Jesús, tú y yo somos salvos. Mis hermanos, cuando estemos en momentos difíciles, por favor, recuerden que Dios nos ha escogido. Mire, y en 1 Pedro nosotros encontramos un texto extraordinario. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje, pero no cualquier linaje, no por herencia, no por sangre, no por carne, sino que un linaje que Él ha escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero Señor, si yo soy escogido por ti, ¿por qué tengo que estar pasando este problema? Porque tú debes demostrar que eres alguien diferente. Mi espíritu está contigo. Y en medio de la prueba, tú le debes de demostrar al mundo que tú confías en un Dios que es grande y que te da paz, tranquilidad y puedes sonreír. Recuerda, tú eres un escogido de Dios. Versículo 5. Cuando tú y yo estamos en dificultades, recuerda esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Recuerda, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en dificultades, recuerda que Dios te está protegiendo. No, ¿cómo es eso? Si estoy sufriendo, Dios te está protegiendo. Es que no, Dios te está protegiendo. Recuerda eso. Recuerda que en el día final, en el momento final, va a haber una situación crítica, difícil para este mundo. Pero los escogidos son cuidados, guardados, protegidos y salen victoriosos a encontrarse con Jesús. Así que hoy que tú estás enfrentando una dificultad, recuerda que Dios no te ha abandonado. Dios está contigo, Dios te está protegiendo, te va a proteger. ¿Recuerdan a Job? No librar. ¿Recuerdan a Job? No, yo no estoy hablando que no vas a tener problemas. Yo estoy hablando que tienes problemas de fuego, porque eres un seguidor de Jesús. ¿Recuerdan a Job? Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, ¿o no? ¿Por qué? Porque Dios lo protege, lo protegía, te protege. Así que cuando estás en problemas, recuerda que ese Satanás tan grande y fuerte tuvo que ir a pedir permiso. ¿Sabes qué? Dame permiso, te lo voy a probar. Y Dios todavía le dice, ok, hasta aquí. Y tiene que ir otra vez Satanás, mira, resiste, dame más permiso. Y entonces Dios le dice, ok, te voy a dar más permiso. ¿No han leído esa historia de Job? Satanás pide permiso. Y Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Así que Dios le va a dar permiso a Satanás hasta donde tú puedes soportar. Porque Él te está guardando. ¿Para qué? Para salvarte. Que estás en un momento difícil. No se te olvide que eres un escogido de Dios. Y que Él te está protegiendo.
y te está protegiendo para que en un día no muy lejos tú veas la salvación que te ha ofrecido. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? ¿En qué nos alegramos? Aquí comenzamos con los gozos y las alegrías. ¿En qué nos alegramos? ¿Ah? ¿En qué nos alegramos? Nos alegramos cuando tenemos problema. ¿Por qué? Porque vemos, en medio de la dificultad, vemos la protección de Dios. Sabemos que hemos sido escogidos por Dios para esa prueba. Y sabemos que vamos a salir victoriosos. ¿Qué dice el versículo 6? Por estas cosas nos alegramos, o nos debemos de alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengamos aflicciones. Oh, y esta quizás es una mala noticia, ¿verdad? De diferentes maneras vamos a tener aflicciones. Pero viene a mi mente un texto que dice, confiad. Jesús les dijo a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. Así que en las diferentes pruebas, en las diferentes aflicciones que tú y yo podemos estar, debemos sentirnos seguros de la protección de Dios y seguros de nuestra salvación. Y aquí te voy a decir algo. ¿Sabes que Satanás por eso es que actúa grandemente de mal en tu vida? Porque él quiere que dudes de la salvación que Dios te ha dado. Y cuando tú tienes el problema, lo primero que viene a tu mente es, Dios no está conmigo. Me abandonó Dios. Ya Dios no está conmigo. Y viene la aflicción. Ya perdí la protección de Dios. Y Pedro te dice esta mañana a través del Espíritu Santo, no. Cuando tú y yo estamos en prueba, Dios no te ha abandonado. Vienen a mi mente muchas imágenes del Antiguo Testamento, donde Dios no abandona a su pueblo ni a sus hijos. Manda y muestra y abre los ojos del profeta para que vea que la protección de Dios es más grande. Y mira una multitud de ángeles. Oh, mis hermanos, Dios no nos abandona en la prueba. Por eso nos debemos de alegrar, porque Dios está con nosotros, guardándonos para nuestra salvación, para la salvación que Él ha prometido. Y por eso tú y yo gocémonos y alabemos su nombre. Versículo 7. Para que, sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? ¿Cuántos quisieran tener mucho oro? Sean sinceros, acompáñenme, no me dejen solo. Oh, perdón, han tenido mucho oro. Ok. Que el texto nos refiere de que una fe que ha resistido la prueba es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Te lo voy a decir así de sencillo. La fe te da salvación. El bienestar económico no te da salvación. Por eso es más preciosa, el cual, aunque perecedero es, se prueba con fuego, sea, dice el texto, versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
en Jesucristo. Tú y yo hemos recibido la prueba, pero la prueba tiene un propósito, no solo para ti, sino para el mundo. Y el texto dice que cuando tú y yo pasamos la prueba, cuando tú y yo conservamos la fe en Jesús, ¿qué sucede con el nombre de Jesús? Es alabado, glorificado y honrado. Este año la iglesia está promoviendo grandemente, y ustedes se van a dar cuenta, promover grandemente el que demos a conocer a Jesús. Y muchos nos detenemos porque no sabemos hablar, no podemos dar un estudio bíblico, no sabemos cómo tocar una puerta. Mis hermanos, nuestra vida debe ser un testimonio vivo de todos los que nos miran de que creemos en Jesús. Y es sorprendente para el mundo cuando tú estás pasando una prueba y tú sales adelante, creyendo y manteniéndote firme en la fe. El mundo no lo entiende. No lo entienden. Pero sí glorifican a Dios. Y dicen que ese Dios es grande. Ese Dios que tú tienes es grande. Y eso debe traer un gozo para ti. Porque hay otro que ha reconocido a través de tu prueba, ha reconocido que Dios es grande, que Dios protege a sus hijos. Pero en la fe, tú y yo debemos creer. Versículo 8. Ok. Cuando tú y yo estemos pasando momentos difíciles, debemos recordar, somos escogidos de Dios. Dios nos protege. ¿Qué más? Nuestra fe tiene que ser probada, pero con propósito de que el nombre de Dios sea alabado. Ten en mente esto. Y algo más. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Sí lo amamos? ¿Sí amamos a Jesús? Porque esto es para los que aman a Jesús. ¿Y sabes qué? Los que aman a Jesús sin haberlo visto. ¿Ustedes han visto a Jesús? No. Amén. Lo conocemos, no lo vemos. Pero aun cuando no lo hemos visto, lo amamos. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y entonces nos encontramos en un dilema en esta mañana. Te pregunto esta mañana, ¿tú te has gozado en Jesús? O mejor dicho, mi hermano, debemos gozarnos en Jesús. Gozarnos en Jesús, o no es solo contemplarlo, es hacerlo propio en nuestra vida. Es de que ese Jesús nos traiga esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que Él no solo prometió, sino que Él dio a sus discípulos. Mis hermanos, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? La salvación de tu alma. ¿Qué ganar el hombre si qué? Si ganara a todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué sirve? Nada. Ahora te voy a dar un tips grande, una noticia grande esta mañana. Tu fe lleva como fin, tu fe en Jesús lleva como fin salvación. Y por eso,
Satanás no solo ha probado por la historia la iglesia, sino que hoy te prueba a ti, te pone momentos difíciles a ti para que tu fe flaquee y tu salvación se pierda. Él no quiere que nadie se salve. ¿Han oído eso, verdad? Satanás no quiere que nadie se salve, por lo tanto Él va a poner pruebas y va a luchar y te va a poner momentos difíciles de sufrimiento. ¿Para que qué? Para que tu fe no sea firme, para que tu fe se desvanezca, pierdas tu confianza en Dios y pierdes entonces la salvación. Y no es Dios quien te quita la salvación. Al contrario, Él quiere que todos seamos salvos. Pero necesita de tu fe. Necesita que tú y yo creamos. Eso es lo que Él necesita. Que tú y yo creamos. Tengamos fe. El mensaje a la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Jesús nos aconseja que compremos oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Es fe. Tú y yo hoy, en este momento de la historia, necesitamos fe. Necesitamos comprar de Dios fe. Y ya saben que con Dios no se compra con dinero, se compra con entrega. Necesitamos esa fe que nos mantenga firme en medio de la prueba, que nos mantenga firme en medio de la dificultad. Para eso necesitamos venir y darnos cuenta de que Dios nos ha escogido. ¿O no? Ya lo vimos. Dios te ha escogido a ti para que tengas fe en Él. Dios te protege en medio de la prueba para que tu fe no falte. Pero eres tú el que tiene la última decisión. Dios hace todo por tu salvación, pero necesita de tu fe. Por lo tanto, esta mañana quiero pedirte de que luches, que te enfrentes al mismo Satanás con la firmeza de que Dios está contigo. No puedo anunciarles buenas noticias para el mundo cristiano. No hay anuncios de buenas noticias para el mundo cristiano. Y si la hay, solo es una: Jesús viene. Pero mientras esto acontece, mis hermanos, mientras la venida de Jesús no se manifieste, la crisis en el mundo cada vez es mayor. Pero recuerden, ustedes son escogidos por Dios. Ustedes no solo son escogidos por Dios, Dios los está guardando para darles salvación. Por lo tanto, resistamos la prueba, fortalezcamos nuestra fe. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Con el estudio de la palabra, clamando en oración, porque los discípulos clamaron: Señor, acrecenta mi fe. Y Jesús oró por ellos y ellos salieron adelante en la prueba. ¿O no? Y tú y yo no somos la diferencia. Clamemos por más fe. Estudiemos la palabra para que podamos sustentar nuestra fe en Dios, en lo que Dios quiere, y salgamos adelante. Podemos salir adelante. Seguro. Podemos. Yo sé que todos tenemos aquí testimonios donde hemos salido adelante. Yo mismo tengo testimonios donde he salido adelante, simplemente porque no he flaqueado. En lugar de alejarme de Dios por el momento difícil, me he acercado a Dios. Y Dios ha provisto,
ha protegido, ha consolado. Y mis hermanos, seguimos adelante, esperando la bendita esperanza del regreso de Jesús. Porque en muy poco se cumplirá la salvación que Él nos ha prometido. Resistamos un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Que Dios nos bendiga en esta mañana.